Bendiciones, tu servidor Pastor Rafael Castillo. Qué bueno es saludarles y poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. En este día vamos a iniciar un tiempo que yo he titulado Principios del Reino. Principios del Reino, donde vamos a estar tocando varios temas importantes en el desarrollo de nosotros como creyentes. Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a estudiarla para nosotros poder avanzar y ser fortalecidos cada día en nuestro caminar como hijos de Jesucristo. Es decir que les animo para que estén pendientes de los videos que estaremos subiendo por YouTube. Si no está inscrito, inscríbete en nuestro canal Pastor Rafael Castillo. Dale like a la campanita, comparte estas enseñanzas que iremos subiendo cada día, donde vamos a escudriñar las Escrituras. Y hoy vamos a tocar el tema, lo que la Biblia dice acerca del crecimiento espiritual. Lo que la Biblia dice acerca de nuestro crecimiento espiritual. Y quiero leerle la palabra en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 18. Miran cómo dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No son muchas las personas que pueden decir que el mismo día en que fueron salvos, alguien les explicó los pasos necesarios para el crecimiento espiritual. Lamentablemente, algunos creyentes nunca se enteran de cómo deben desarrollar su relación con el Señor. Por eso nace este canal de YouTube del Pastor Rafael Castillo, que con la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a escudriñar los principios del reino, vamos a escudriñar las Escrituras. Entonces, puesto que ninguno de nosotros madura como cristiano sin emprender una acción, el apóstol Pedro en esta segunda carta instruye a los creyentes con esta palabra: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí cabe una pregunta: ¿cómo entonces hemos de crecer? ¿Cómo yo puedo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando seguimos escudriñando las Escrituras, encontramos que en esta misma segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, la palabra nos promete algo muy interesante. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, es Dios quien nos transforma en su imagen, pero es la responsabilidad nuestra poder poner en práctica todo lo que Él nos enseña. Es una responsabilidad del creyente.
y una responsabilidad de los pastores y maestros que enseñan en la iglesia del Señor. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, de versículo 5 al 7, continúa diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, subrayen esa palabra, toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, aquí encontramos varios principios poderosos para nosotros poder llevar a cabo esta tarea, esta responsabilidad que tenemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos a ver 3 principios. Es importante que tengan sus cuadernos, lápiz, para que anoten, porque estamos escudriñando las Escrituras. Vamos a ver 3 principios que encontramos en las Escrituras que nos ayudan a crecer espiritualmente. El primer principio es que nosotros somos responsables de renovar nuestra mente, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Aunque Dios nos salva y nos da un nuevo espíritu, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber controlar los pensamientos que albergamos y enfocar nuestra mente en lo que honra al Señor. Es nuestro deber. Tenemos que renovar nuestras mentes, nuestros pensamientos y enfocarlos en lo que honra al Señor, de tal modo que nuestra manera de pensar pueda ser transformada. Por lo tanto, debemos tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debemos apartar tiempo diariamente para meditar en la palabra, considerando su significado y aplicando a nuestras vidas la verdad que vayamos descubriendo. Por eso es este tiempo, principios del reino. A través de esos estudios vamos a ir mirando, descubriendo las verdades de las Sagradas Escrituras, y asimismo iremos aplicando a nuestra vida esas verdades, porque así es como el Espíritu Santo nos cambia y llegamos a tener la mente de Cristo. Entonces, ese es el primer requisito en nuestro crecimiento espiritual. Somos responsables de renovar nuestras mentes. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y asumir nuestra responsabilidad por ellas. Cuando nosotros negamos nuestro pecado, retrasamos nuestro crecimiento espiritual. Muy importante. Cuando nosotros negamos nuestras fallas, nuestros pecados, retrasamos nuestro crecimiento espiritual. En cambio, si confesamos nuestras transgresiones, sucede lo contrario y maduramos, porque admitimos nuestra dependencia de Dios. Por eso el apóstol Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, segundo principio para yo madurar y crecer en el Señor es que yo debo estar dispuesto a reconocer mis fallas y asumir la responsabilidad por ellas.
Estoy dispuesto a confesar mis pecados ante el Señor y es la única forma de yo avanzar y madurar en este caminar. El tercer principio que vemos es muy importante, porque si ya confesamos nuestros pecados, que es el segundo principio, esta confesión debe ser seguida por el arrepentimiento. Muy importante. Mi confesión debe ser seguida por el arrepentimiento. Ese es el tercer principio que dice la Biblia que debemos aplicar en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Este paso consiste en algo más que reconocer que hicimos lo malo o prometer que nos esforzaremos más en el futuro. Es mucho más que eso. Arrepentirnos significa que nos comprometemos a dar un giro de 180 grados y encaminarnos en la dirección opuesta a nuestro pecado.